Hay una columna publicada el día de hoy en Aristegui Noticias desde Alberto Vizcarra Osuna, el que es fundador y líder del Movimiento Ciudadano por el Agua. No creo que alguien vaya a decir que este señor es del PRI, del PAN o del PRIAN o de algo así, ¿verdad? O si habrá quien diga eso. Sí, seguramente sí lo van a decir. Porque algo o alguien que vaya contra la transformación de Cuarta siempre es tachado de ser prianista. Aunque no sea cierto. Pero bueno, no lo es. Este señor es completamente anti-neoliberal. Y miren, hay algo muy interesante sobre el artículo que plantea, porque compara, por ejemplo, lo que dice o lo que hizo el histriónico Gerardo Fernández Noroña con lo que hizo un sátrapa como López Portillo. En pocas palabras, dice que López Portillo tuvo más huevos, así lo dice, palabras del mismo López Portillo, que el histriónico Noroña. ¿Sobre qué? Sobre la discusión del presupuesto 2024, porque ahora resulta que el histriónico Noroña defendió a los banqueros y al Fobaproa. Asimismo lo hizo López. Fíjense qué interesante, pongan atención, adoctrinaditos, para que se den cuenta que la transformación de Cuarta no es antineoliberal, es capitalista a madres. Se llama su artículo La confesión de Noroña. Fíjense. Dice Alberto Vizcarra. La figura de Gerardo Fernández Noroña se ha ganado a pulso la imagen de quien se propone no solo sostener lo que se da en llamar la transformación de Cuarta, sino su profundización. Pero cuando se trata de enfrentar al sector financiero y a los banqueros tenedores de la deuda de México, que se llevan la tajada de león del presupuesto público federal, le pone límites a su radicalismo y termina por reconocerlos como los grandes electores en los comicios del año entrante. Inesperado que Noroña, quien le ha conferido en todo momento y circunstancia el poder al pueblo, se haya olvidado de ello cuando lo pusieron a defender a los banqueros y al Fobaproa en el reciente debate sobre el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2024. La retórica del histriónico Noroña al respecto es simple. Estamos y estuvimos en contra del rescate bancario de mediados de los años 90, pero lo seguiremos pagando, porque si no lo hacemos, podríamos perder la elección presidencial. Y es que en el cerrado debate sobre el presupuesto de egresos la semana pasada, concretamente el 8 de noviembre, el diputado coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, el delincuente Moreira, cometió el sacrilegio de proponer, dentro del paquete de reservas presentadas para su aprobación, que se dejara de pagar este año el Fobaproa, nada más este año, en el ejercicio del año entrante, del 24, y liberar con ello 50,000 millones de pesos para destinarlos al rescate de Acapulco y zonas aledañas devastadas por el huracán Otis. En la argumentación, Rubén Moreira aseguró que los banqueros no se merecen los 50,000 millones de pesos que se les dan del pago del Fobaproa, pues los están ganando en las comisiones que cobran a sus clientes en México. Y luego documentó: la banca en México hasta el tercer trimestre de este año tiene ganancias superiores a los 200,000 millones de pesos. Que estaba proponiendo Moreira, se los explico, adoctrinaditos, porque sé que ustedes son muy lentos para entender estas cosas. Moreira estaba proponiendo: vamos a dejar de pagar el Fobaproa este año a estos bancos, nada más este año, y tomar esos 50,000 millones de pesos para reconstruir Acapulco y las zonas dañadas en Guerrero, nada más este año. Bueno, el diputado Noroña, que no deja de presumir sus dotes de tribuno, entró a la defensa de los banqueros, quienes desde 1982 se benefician de una creciente desregulación, para soltar la advertencia de que la discusión del presupuesto, esto dijo Noroña, no es técnica, es política. Y luego viene la construcción del sofisma: acusar al PRI y al PAN de ser quienes convirtieron la deuda privada en deuda pública, dijo Noroña. Y ahora quieren que nosotros resolvamos eso y que nos echemos un pleitazo con el sistema financiero internacional para que digan que somos unos irresponsables, que desalentamos la inversión extranjera y que no cuidamos el sistema financiero nacional, como defiende Noroña
a los banqueros, cómo los defiende, cómo defiende el sistema financiero internacional, ese que después señala, ese que después dice, no, pinche neoliberalismo, capitalistas, ya ven cómo son ellos, ¿no? Bueno, continúo. Ese mismo día, en su charla vespertina de todos los días, el histriónico Noroña retomó el tema y admitió que si se meten a ajustar al sector bancario en el contexto del proceso electoral en puerta, perderían la elección. Una confesión que no deja de ser reveladora. En la disputa por el poder, los partidos se pueden acusar entre ellos de lo que quieran, siempre y cuando no enderecen los cuestionamientos contra los corporativos financieros a los que Noroña les confiere la capacidad de hacer perder o ganar una elección. Brutal, brutal. La ironía es que para evitarse también un pleitazo con el sistema financiero internacional, así lo dijo Noroña, esas palabras, un pleitazo con el sistema financiero internacional, el PRIAN, a mediados de los 90, admitió convertir en deuda pública la deuda privada de la banca. Fíjense. Y bajo ese mismo garlito, el gobierno actual continúa desangrando el presupuesto en el cumplimiento al pago de una deuda que entre más paga, más crece. Noroña dice que López, el infame Merolico, desde el inicio de su gobierno declaró que era muy doloroso pagar el Fobaproa, pero que lo tenía que hacer. El gesto recuerda al expresidente Miguel de la Madrid cuando soltó su paquete brutal de austeridad diciendo que era doloroso, pero necesario. El gobierno actual señala la culpa y la rendición de los gobiernos anteriores con el sector bancario, lo cual es cierto, pero luego admite convertirse en pecador bajo la falacia de que ellos no crearon las estructuras del pecado. Así es Noroña. Cuando se ponen estos asuntos en cuestión, queda implícito que la pretendida profundización de la llamada transformación de Cuarta está delimitada por los confines que determina el sistema financiero internacional, es decir, se cuadra con el capitalismo, con el neoliberalismo, porque no le queda de otra, aunque diga que son antineoliberales y que ya se acabó el neoliberalismo. Estas mismas delimitaciones fueron admitidas por los gobiernos que le sucedieron a la presidencia de José López Portillo, el presidente que frente a la crisis de la deuda engendrada en mucho por los vicios especulativos del sistema financiero internacional, tuvo la valentía de declarar una moratoria a la deuda, recuperar la soberanía sobre el Banco de México, establecer control de cambios para evitar la fuga de capitales y proponer en octubre de 1982 en el Pleno de la Asamblea General de la ONU la construcción de un nuevo orden económico internacional que estableciera un vínculo entre el financiamiento y el desarrollo de los países. Y era un priista, Discurso premonitorio. Si observamos el actual surgimiento de agrupamientos de naciones que buscan una nueva arquitectura financiera que elimine los lastres de todo colonialismo para comprender el desarrollo de los países emergentes del sur global, ese es el sentimiento que guía a los BRICS, que en su creación original nucleó a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, pero que en enero del próximo año se le incorporarán 6 naciones más de América Latina, África y el mundo árabe. Las maromas retóricas del diputado Noroña, el histriónico, respecto a la crisis de la deuda no son diferentes a las del presidente López Obrador, que en esos mismos días calificó de irresponsable la propuesta de Moreira al afirmar que no pagar los intereses del Fobaproa desataría una crisis económica y financiera. El mensaje del gobierno actual bordea los linderos de la esquizofrenia. Llegamos a la presidencia luchando en contra de todo lo que ahora tenemos que seguir imponiendo para evitar una crisis económica y financiera. Amenazan con el infierno como si estuviéramos en el cielo. La decisión de José López Portillo de tomar medidas regulatorias mencionadas las hizo a sabiendas de que difícilmente se podría sostener por el gobierno venidero, pero para él, como queda evidenciado en perspectiva, lo más importante era sentar el precedente de las facultades que el Estado mexicano tiene para defender el interés nacional y la soberanía. Previo a su muerte, un periodista le preguntó
¿Qué se requería para que México tomara decisiones como las que él tomó? La respuesta de López Portillo fue tan lacónica como certera. Huevos, mi amigo, muchos huevos. Y eso es lo que ahora hace falta. Hay mucha postura, mucha consigna, mucho acto simbólico y mucha cacayaca, pero falta el ingrediente que el expresidente López Portillo señaló. Y sí, en 1982, López Portillo declaró una moratoria y dejaron de pagar deuda. Ahora, fíjense, un priista, un cerdo priista, ahora Noroña y López dicen que no, ¿cómo vamos a dejar de pagar la deuda por reconstruirles los jacales a esos apestosos de Guerrero? Porque así seguramente lo piensan. Ya en el micrófono dicen, no, son nuestra gente. No. El rechazar, tomar ese dinero, un año, güey. O sea, ni siquiera se estaba hablando, ya no vamos a pagar el Fobaproa. No, nada más este año. Este año los bancos podrían haberse esperado. Es más, se pudo haber hablado con los bancos. Oigan, aguanten, este año no. Y estoy seguro que habrían podido convencerlos. Pero no, ¿cómo vamos a fallarle a los bancos? No vaya a ser. Se nos enojan, nos arman un lío. Este año es la elección y capaz que perdemos la elección. ¿Se dan cuenta lo que les importa? La elección. La gente que se joda. Así, de pocos huevos, el histriónico Gerardo Fernández Noroña defendiendo a los banqueros. Una cosa bonita.